tratar un tema que también debe estar en la agenda de los gobiernos. Aunque sé que es muy importante el tema de la salud, la educación, el agua, que son muy importantes, pero también existe un tema que sí está vinculado con la educación, la salud y el acceso al agua y el saneamiento. Y me estoy refiriendo a la gestión de los residuos sólidos, es decir, a la gestión de la basura que generamos día a día en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en donde estamos viviendo. La generación de residuos sólidos en América Latina se ha descontrolado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque además de producir muchas toneladas de basura por año, como ustedes saben, América Latina también recibe desperdicios de Estados Unidos. Entonces, a nivel mundial se generan más de 1.900 millones de toneladas de basura por año, según los datos del Waste Atlas, y un mapeo de residuos realizados por científicos en todo el mundo en más de 1.800 ciudades en 164 países. De esta gran cifra, se sabe que el 70% de la basura va a terminar en basurales y en rellenos sanitarios. Y lamentablemente, solo el 19% se recicla. En América Latina, los países que generan más desechos son México, seguido de Chile, de Argentina, de República Dominicana, Brasil, según el informe del Banco Mundial. El principal generador de basura en América Latina es México, que produce más de 44 millones de toneladas de residuos sólidos. Argentina produce más de 11 millones de toneladas de basura al año. Chile, 20 millones de toneladas. Es así como esta situación nos está alarmando, porque si no se toman medidas inmediatas de toda esta basura que se está generando, para el 2050 la basura a nivel mundial habrá aumentado en un 70% de los niveles actuales. Lamentablemente, por ejemplo, de la basura que está referida a desechos plásticos, los científicos estiman que solamente se recicla el 10%. Y el 79% de los desechos plásticos termina en vertederos o en la naturaleza. Como pueden ver, nuestros océanos son los principales perjudicados por el plástico. Y 12% se incinera. Entonces, el tema de la basura es un tema muy alarmante, porque también la generación del plástico, que es parte de la basura, está relacionada con el cambio climático. ¿Por qué? Porque los plásticos generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto está relacionado con el cambio climático. El plástico generan los GI desde la extracción y el transporte de combustibles fósiles hasta el proceso de refinación intensivos de energía y emisiones, luego la gestión de los desechos plásticos. Entonces, lo más alarmante es que a largo plazo las emisiones del ciclo de vida del plástico están que constituyen una amenaza para que se pueda cumplir con los objetivos climáticos globales. Bueno, lamentablemente América Latina es la región del mundo donde menos se recicla. Solo se recicla el 4.5% de la basura. Por ejemplo, entre los países que se genera la basura, les vuelvo a repetir, México es el primer país donde se genera más basura en Latinoamérica con 44 millones. Argentina produce 11 millones de toneladas de basura al año. Chile, 20 millones. Perú, 7 millones y medio. Ecuador, 4 millones y Colombia 12 millones de toneladas de basura
al año. Además, también hay que recordar que no solamente tenemos la basura que se genera propiamente dicho aquí en América Latina por la población, sino también por los desechos importados que llegan de Estados Unidos a América Latina, ¿no? La exportación de residuos plásticos de Estados Unidos a América Latina está generando una gran preocupación, sobre todo para toda la comunidad ambientalista, porque muchos de estos residuos son de baja calidad y no son aptos para el reciclaje. Entonces, esta situación representa un riesgo para la salud y el medio ambiente. Además, la importación de los residuos plásticos puede tener efectos negativos en la industria del reciclaje que se hace en cada uno de los países. Entonces, es muy importante que los gobiernos que han autorizado y que permiten la importación de desechos de Estados Unidos tienen que emitir una política pública de cuál va a ser las medidas de reciclaje y cómo van a proteger la salud y el medio ambiente de su población. Ahora, ¿qué está pasando con toda esta basura? La mayoría de los residuos sólidos que se generan en los países de América Latina se depositan en botaderos a cielo abierto, generando una alta contaminación en el suelo y en el aire. Entonces, esto es un riesgo para la salud pública. Tal vez cuando nosotros caminamos por las calles no nos damos cuenta de lo que estamos respirando, pero estamos respirando un aire contaminado. Entonces, ¿qué son estos botaderos? Son espacios que se han utilizado para depositar los residuos sólidos sin que se apliquen normas para la protección ambiental. Entonces, un gran porcentaje de lugares de deposición final carecen de una adecuada infraestructura para la basura, como son sistemas para lixiviados, respiraderos para gases, pozos de monitoreo y cubiertas protectoras. Entonces, como estos rellenos sanitarios no cumplen con las normas ambientales, entonces se han convertido en los principales focos de contaminación porque de alguna manera la basura está allí a cielo abierto. También hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países no se está practicando la economía circular, es decir, volver a reaprovechar esta basura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía circular tiene que ser prioridad en cada uno de los países, para que de esa manera se pueda generar el ciclo de la basura y generar nuevamente un producto utilizable. Esto es un llamado a los gobiernos de Latinoamérica que pueden aprender las políticas de residuos sólidos que se han implementado en algunos países de Europa. Existen 6 países europeos que han alcanzado niveles de reciclaje de la basura que superan en un 50%. El país número 1 que recicla su basura al 100% es Suiza. Suiza es el país número 1 en el mundo que recicla al 100%. Luego, también tenemos Suecia, Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Estos 6 países son los líderes en todo lo que es la gestión de los residuos sólidos. ¿Cómo ha logrado Suiza llegar a reciclar el 100% de su basura? Primero, con una política de aplicar fuertes sanciones para aquellos que no cumplan con esta norma. Y las multas pueden superar los $11,000. Entonces, esta posición que tiene Suiza respecto al manejo de los residuos sólidos es la pionera en el reciclaje en el mundo y tiene que ver también cómo ellos hacen una minuciosa clasificación de los contenedores que les permite reciclar 93% del vidrio, 91% de latas y otro 83% de botellas plásticas. Además, también Suiza cuenta con
incineradores para el material que no puede ser reciclado, los cuales generan energía en alrededor en 250,000 hogares. Entonces, los países de América Latina que se han comprometido con los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, unas de esas acciones que tienen que hacer los gobiernos nacionales, regionales y principalmente los municipios, este es un llamado a todos los alcaldes que tienen que empezar a implementar una política de gestión de los residuos sólidos. Entonces, en primer lugar, tienen que empezar con una decisión política multisectorial desde los gobiernos. Ese es el éxito de los países en Europa. Por más que los países de América Latina tienen sus normas sobre la gestión de la basura, estas no están funcionando de acuerdo a las cifras que ya les he compartido. Entonces, lo primero que se tiene que trabajar es todo el tema de la educación ambiental. Pero la educación ambiental no solo desde las escuelas. Aprovechemos los medios de comunicación, la televisión, la radio social, las redes sociales, para que allí se pueda transmitir todo lo que significa la educación ambiental y cada uno de nosotros seamos conscientes lo que significa cuando yo deposito mi basura. Eso es muy importante. Seguir fuerte con los impuestos al uso de las bolsas plásticas. Este es un llamado a toda la población. Usemos nuestras bolsitas de tela para ir al mercado, para comprar el pan y para las diferentes compras que tengamos que hacer. Y también seguir con las políticas de reutilización. Entonces, América Latina en este momento está enfrentando un desafío muy grande con la gestión de los residuos sólidos. Entonces, para eso, ¿qué necesita? Primero que, por favor, tienen que endurecer sus leyes. De esa manera las personas puedan cumplir y ser conscientes de cómo se tiene que manejar la basura. El tema de educación ambiental es muy importante. No puede ser gente que hasta el día de hoy salga con su basura y lo tire en cualquier parte de la calle. No puede ser que hasta el día de hoy alguien va en el carro y tira la botella de plástico porque ya terminó de tomar el agua. Esas son cuestiones que se tienen que trabajar. Se tienen que colocar puntos en donde se colocan las botellas de plástico, puntos en donde se colocan todos los residuos tecnológicos, que ahora imagínense, la gente frecuentemente cambia de celular, de computadoras. Entonces, todos estos residuos tienen que establecerse en los lugares donde la población va a ir y arrojar todos estos residuos. Entonces, es por eso que falta infraestructura adecuada, que sean plantas de reciclaje. También es importante que las personas tomen una conciencia pública de lo que significa la basura. También es importante tratar el tema de la economía circular. Esto ya debe ser una política en cada uno de los municipios. Trabajar la economía circular, porque de esa manera se va a generar la reutilización y el reciclaje de los productos. También es importante que las políticas de los residuos sólidos se realicen de acuerdo al tipo de residuos sólidos que generamos la población. Residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos agrícolas, residuos peligrosos. Entonces, por favor, este es un llamado tanto a los gobiernos como a la población. Aquí sí se necesita el trabajo conjunto de ambos, porque la contaminación de la basura puede desarrollar enfermedades como el asma, defectos de nacimiento, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas. Todos estamos en riesgo. Aquí se necesita urgente una fuerte campaña de educación ambiental. Vuelvo a repetir, los gobiernos deben utilizar los medios de comunicación, las redes sociales,
que actualmente la gente está pegada allí y se necesita de que le lleguen mensajes de todo lo que es la conciencia ambiental. Y también es importante tener presente que la gestión de los residuos sólidos es responsabilidad de todas las personas que vivimos en este planeta.